Algunos sonidos no se escuchan. Se sienten. Y el cerebro humano, sin saberlo, comienza a obedecer. Civilizaciones separadas por siglos conocían este secreto. El sonido no es solo vibración. Es instrucción. Tu oído capta apenas una fracción de lo que existe. Los sacerdotes antiguos lo sabían. Y lo usaban. Durante décadas, ciertos experimentos fueron clasificados. Sus resultados, borrados. Lo que está debajo del silencio, puede ser más peligroso que cualquier arma. En la antigua Grecia, el sonido era considerado una fuerza arquitectónica del universo. Existen tabletas de arcilla que describen frecuencias específicas con precisión matemática. Pitágoras no estudiaba música. Estudiaba la estructura matemática de la realidad. Para él, cada planeta emitía una frecuencia. Y esas frecuencias formaban un orden. Las ciudades antiguas no fueron construidas donde estaban por accidente. Fueron construidas sobre puntos donde la tierra misma resonaba. Los monjes tibetanos llevan milenios trabajando con frecuencias que la ciencia occidental apenas comienza a medir. ¿Qué ocurre cuando el sonido correcto rodea completamente a un ser humano? Los sacerdotes egipcios construyeron cámaras de resonancia dentro de sus templos. El agua, expuesta a frecuencias específicas, forma patrones geométricos perfectos. Stonehenge no era solo un observatorio. Era un instrumento de resonancia de escala colosal. Los investigadores modernos encontraron algo que no esperaban. Y dejaron de publicar. En 1953, laboratorios militares comenzaron a estudiar el efecto de frecuencias específicas sobre la conducta humana. Lo que registraron en esos oscilógrafos nunca fue divulgado oficialmente. El infrasonido viaja a través de paredes, suelos y cuerpos humanos sin ser detectado conscientemente. En las pruebas documentadas, los sujetos no sabían que estaban siendo expuestos a nada. Simplemente comenzaban a comportarse de manera diferente. Los mayas calculaban frecuencias astronómicas con una precisión que aún desafía a los astrofísicos modernos. Ciertas frecuencias activan regiones específicas del cerebro. No metafóricamente. Literalmente. La diferencia entre el caos mental y la claridad absoluta puede ser una cuestión de hercios. Las cámaras subterráneas antiguas no eran tumbas. Eran laboratorios de frecuencia. Las catedrales medievales fueron diseñadas para producir frecuencias específicas durante el canto coral. Tesla afirmaba que había encontrado la frecuencia de resonancia de la Tierra. Sus notas desaparecieron tras su muerte. La resonancia Schumann es la frecuencia natural de la cavidad entre la Tierra y la ionosfera. Exactamente 7.83 hercios. Bajo ciertas ruinas antiguas, se han detectado emisiones de frecuencia de origen desconocido. El tambor ceremonial no era un instrumento musical. Era una herramienta de alteración de conciencia. Las primeras grabaciones de sonido de la historia fueron destruidas antes de ser analizadas públicamente. Lo que comenzó como símbolo, terminó siendo fórmula. En instalaciones soviéticas clasificadas, se documentaron experimentos con frecuencias de control del comportamiento masivo. El cuerpo humano responde a frecuencias que la mente consciente no puede detectar. Existe una frecuencia que los gobiernos no han querido que el público conozca. Los pueblos aborígenes australianos llevan 40.000 años utilizando instrumentos de frecuencia para comunicarse con la Tierra. Los sumerios describieron frecuencias específicas como voces de los dioses. No como metáfora. Como hecho. En una cámara anecoica, sin frecuencias externas, el ser humano comienza a escuchar su propio sistema nervioso. La conciencia humana no es inmune a las frecuencias. Es, fundamentalmente, una de ellas. Los mantras hindúes no son oraciones. Son ecuaciones de frecuencia transmitidas oralmente durante milenios. Dos sistemas separados expuestos a la misma frecuencia tienden a sincronizarse. Siempre.
Los anfiteatros antiguos fueron construidos para que una sola voz alcanzara a miles. Sin amplificación. Con geometría. En 1939, el estándar de afinación musical fue cambiado de 432 a 440 hercios. La razón oficial nunca fue completamente explicada. Instrumentos de cultura sin contacto entre sí producen frecuencias matemáticamente idénticas. El cuenco tibetano no produce un sonido. Produce un campo de frecuencias que reorganiza lo que está dentro de él. En experimentos documentados de los años 70, sujetos expuestos a frecuencias específicas reportaron visiones, memorias ajenas y sensación de disolución del yo. No hubo dolor. No hubo violencia. Solo frecuencia. Y el yo comenzó a desvanecerse. Los observatorios antiguos no solo medían estrellas. Medían las frecuencias que esas estrellas emitían sobre la Tierra. La pregunta no es si el sonido puede alterar la mente. La pregunta es quién decide qué sonidos escuchamos. Si la realidad es vibración, entonces la conciencia es el instrumento que la interpreta. Las ciudades modernas emiten frecuencias constantes de infrasonido. Nadie las midió antes de construirlas. Los antiguos sabían que recibir la frecuencia correcta podía cambiar la naturaleza de un ser humano. La atmósfera terrestre no es un vacío. Es un océano de frecuencias superpuestas. Lo que separaba al chamán del científico no era el método. Era el nombre que le daban al mismo fenómeno. Bajo ciertas ciudades antiguas, la Tierra misma vibra en frecuencias que no tienen origen geológico conocido. Cuando la frecuencia correcta encuentra al receptor correcto, algo que dormía comienza a despertar. El caos no es la ausencia de orden. Es un orden cuya frecuencia aún no hemos aprendido a leer. Los círculos de piedra no marcaban territorios. Marcaban nodos de frecuencia en la superficie de la Tierra. Lo que los antiguos llamaban armonía, y lo que la ciencia moderna llama resonancia. Es la misma cosa. Si escuchas con suficiente atención, el silencio también tiene una frecuencia. Al amanecer, ciertos templos antiguos comenzaban a resonar solos. Sin nadie dentro. El círculo no era solo un símbolo sagrado. Era la representación visual de una onda que regresa a su origen. Cada ser humano es un nodo en una red de frecuencias que no terminamos de comprender. La investigación no ha terminado. Apenas ha comenzado a hacer las preguntas correctas. El océano lleva millones de años emitiendo frecuencias. Mucho antes de que existiera alguien para escucharlas. Alguien, hace miles de años, decidió grabar estas frecuencias en piedra. Para que no se perdieran. Somos frecuencia observándose a sí misma. Y apenas estamos aprendiendo a escuchar. Hasta la próxima frecuencia.